hermano. Que Dios te bendiga en esta mañana. Sabes, hoy quiero hablar acerca de un pasaje. Quiero que vayamos viendo la primera carta de Juan. La primera carta de Juan está casi al final del Nuevo Testamento, un poquito atrás de Apocalipsis. Nosotros encontramos la primera carta de Juan. Y el día de hoy comencé por estos primeros 4 versículos, ¿verdad? Al momento de leerlos dije, bueno, un mensaje sencillo, ¿verdad? En unos 20 minutos queda listo, ¿verdad? No es cierto, no dije así, pero realmente se complicó mucho más de lo que parece. Encontramos una riqueza enorme en estos pocos versículos. Encontramos una riqueza teológica en estos pocos versículos. Y pues qué malo que no es clase, ¿verdad? Y que es predicación. Así de que voy a tener que abreviar. Pero yo le animo, métase a esa parte de la escritura y comience a buscar. Lo he dicho otras veces. Hay un apodo que se le dice a Juan, el apóstol. Se habla de él como Juan el teólogo, ¿sí? Por si usted no sabía, Juan el teólogo se le dice en la historia de la iglesia. Cuando hablan de Juan el teólogo, están hablando del apóstol Juan, el apóstol del amor, el que decía el discípulo amado. Cuando usted lee el evangelio de Juan, escrito por este Juan, ¿verdad? Él dice, iba Pedro y el apóstol al cual Jesús amaba, ¿verdad? El que se acercaba, el que Jesús permitía que se recargara, ¿verdad? En su pecho. Era el menor de todos, era el más chico, era un muchachito. Y yo casi veo a Jesús permitir y propiciar que este Juan se acercara al verlo con ternura y con una mirada muy paternal, ¿verdad? Juan andaba ahí, este chamaquito andaba ahí atrás de Jesús aprendiendo y desarrollando un corazón. Era tremendo, por cierto, aunque le decimos el apóstol, ¿verdad? Del amor, en realidad era tremendo. Él y su hermano tenían un apodo que eran aguerridos, pero aún así Dios transforma aquello y convierte a este muchacho impetuoso, ¿verdad? En el apóstol o el discípulo amado, ¿verdad? Y vemos hablar mucho acerca del amor. En sus cartas, en su evangelio, vemos mucho de este amor. Y hoy quiero ver lo que él comienza escribiendo en esta primera carta de Juan. ¿Sí? Primera de Juan comienza hablándonos a estas pequeñas frases que a lo mejor usted las puede leer, las leímos ahorita y tal vez dice, bueno, más o menos le entendí, ¿verdad? Es como que alguien le quiso poner muy rebuscado algunas palabras. No, hermano, la palabra de Dios no tiene desperdicio. Y cada palabra tiene un significado profundo para nosotros. Y hay riqueza en esto. Nosotros vivimos el día de hoy en un mundo profundamente desconectado de Dios. Incluso, hermano, dentro de la iglesia cristiana, dentro del cristianismo, muchos separan la vida espiritual de la vida cotidiana, ¿sí? Muchos tienen su vida espiritual como en los tiempos aquellos donde ellos oran, asisten a la iglesia, ¿verdad? Alaban a Dios, cosas así. Y eso es su vida espiritual. Pero la separan abruptamente de la vida cotidiana. No integran a Cristo en su forma cotidiana de vivir. Y eso es algo preocupante, hermano. Eso es algo que estaba ocurriendo en aquel tiempo. Sí, no me voy a ir mucho a la historia, pero Juan escribe esta carta y él está en cierta forma defendiendo y aclarando la fe. ¿Qué estaba ocurriendo con los destinatarios de aquel tiempo? Había un grupo que se hacían llamar gnósticos. Era un grupo que separaba por completo la parte del espíritu y la parte de la carne. Un grupo el cual incluso afirmaba que Jesús, el Hijo de Dios, ellos no negaban que Jesús era el Hijo de Dios y que era Dios, ¿verdad? Pero como ellos afirmaban que una cosa es lo espiritual y otra cosa es lo carnal, lo material, ¿verdad? Como ellos separaban esto, entonces ellos dijeron, Jesús sí vino, pero vino en una especie de holograma, ¿verdad? Era un espíritu. Sí, él vino, lo veíamos y todo, pero era un espíritu, ¿sí? ¿Por qué? Porque él es Dios, ¿sí? Bueno, negaban la naturaleza humana que tomó el Hijo de Dios. Y eso cambia todo, hermano. Cambia todo en nuestro pensamiento y en el pensamiento cristiano. Eso cambia por completo todo y tira al suelo la obra redentora del Salvador, ¿sí? No es posible que Jesús no haya venido en carne.
Y el venir en carne, el tomar un cuerpo humano, no es posible que ese sacrificio de un ser humano sea válido para nosotros si no hubiese sido Dios. ¿Sí? Entonces me explico, las dos cosas tienen que existir. Era Dios, plenamente Dios, ¿sí? Jesús es plenamente Dios, pero también es plenamente humano, ¿sí? Esa verdad. Y Juan, con esto en mente, comienza a hablar. Y comienza a hablar porque eso se vuelve un problema. Cuando nosotros consideramos que nuestra vida, nuestras prácticas, nuestras devociones espirituales, les decimos, ¿verdad? Son cosas como orar, meditar en la palabra, como alabar al Señor, ¿verdad? Como ayunar, y todo eso es espiritual, claro. Pero cuando decimos esto es espiritual, pero la vida cotidiana, eso es, pues es lo carnal, eso es lo que tenemos que hacer, y lo separamos, mi hermano, tenemos un problema. Comenzamos nosotros a vivir separando al Señor. El apóstol Juan, en esos primeros versículos de su carta, derriba ese argumento de separación. Él viene y habla y dice: no, Dios es el Dios de nosotros, y aunque nosotros tenemos esta parte espiritual, mi hermano, este cuerpo de carne sigue perteneciéndole al Señor. De hecho, dice la Escritura que usted y yo estamos esperando todavía el día en que nuestro cuerpo de carne, este cuerpo de carne, será redimido por la salvación de Dios. Nuestro espíritu ha conectado con Dios, nuestra alma busca a Dios, anhela a Dios porque ahora es salva, ¿sí? Pero nuestro cuerpo sigue esperando el tiempo de su redención, el cual será cuando Jesús venga por nosotros. Cuando Jesús venga por su iglesia, o cuando nosotros somos arrebatados por el Señor, dice que en el aire seremos transformados. ¿Qué significa? No dice que va a ser despojado nuestro cuerpo humano y los va a tirar aquí en la tierra. No, dice que será transformado, ¿sí? Nuestro cuerpo, nuestra carne. Permaneceremos en la eternidad con el Señor en cuerpo de carne, hermano. En un cuerpo de carne, ¿sí? Dios no desecha nuestra carne. Desecha la naturaleza pecaminosa a causa del pecado que habita en nuestra carne. Y eso es lo que vino el Señor a transformar. Perdónenme, hermanos, si en esta mañana me meto con algunos asuntos, pero es necesario que usted y yo crezcamos en el Señor también, ¿verdad? No nada más escuchar a veces, Cristo te ama, ¿verdad? Busca al Señor y punto. Hay cosas que tenemos que entender y que Dios está buscando. Todo creyente verdadero ha de buscar al Señor. Y eso, hermano, en estos 4 versículos comienza a aclararnos. Cuando nosotros vemos esta parte, no se trata solo de una idea o una creencia, sino de una experiencia viva con Dios. El cristianismo, nuestra nueva vida, se trata no solamente de una filosofía, no se trata de cuál es la mejor religión que existe. Se trata de quién es la verdad, ¿sí? ¿Quién es? Dije, no qué es la verdad. La verdad es quién, no qué. La verdad es Cristo. La verdad es absoluta. Él es una verdad absoluta. De hecho, la única verdad absoluta que existe es Dios. Nuestras verdades son relativas. Hoy pensamos una cosa, mañana pensamos otra. Hoy la ciencia, para aquellos que dicen, no, mi vida se basa en la ciencia se basa en Dios, hermano. El hombre descubre hechos científicos, ¿sí? Pero no los inventa, hermano. Y a veces trata de distinguir y se equivoca, ¿sí? Pero la ciencia está sujeta a Dios. La ciencia jamás va a negar a Dios. La ciencia no está peleada con Dios, porque no es alguien, es algo que Dios mismo creó. El hombre simplemente analiza lo que Dios creó. Entonces jamás va a negar a Dios mismo. Entonces usted y yo tenemos que voltear hacia el Señor. Él es una verdad, Él es la verdad que se vive de una manera tangible y de una manera real, hermano. Juan nos lleva a descubrir, o más bien redescubrir, que Jesús no es un recuerdo religioso de un día en el cual yo pasé al frente y oré para recibir a Cristo. Jesús no es eso. Jesús no es un recuerdo del pasado, sino una realidad presente que se puede conocer, escuchar, ver y tocar por la fe. Eso es Jesús.
¿sí? Eso es nuestra vida. Y hoy quiero ver cuatro aspectos que estos versículos nos enseñan tocante a la fe. El primero, cuando yo llego aquí, el primero que encuentro, lo que dice, fíjese lo que dice, hay una palabra que se repite varias veces en estos cuatro versículos. La palabra es lo que, ¿sí? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, ¿sí? O escuchado, lo que hemos visto. Y comienza a hablar de algunos lo que contemplamos. ¿Qué está haciendo Juan cuando comienza a escribir? Esta expresión, lo que, es una expresión que me dice, ahora les voy a decir algunas verdades, ¿sí? Y él comienza a hablarnos cuatro verdades que son fundamentales para la vida del creyente. La primera que encontramos, versículo número 1, dice lo que era desde el principio, lo que era desde el principio, ¿sí? Lo primero, ¿sí? La primera cosa que tiene que quedar clara es que todo discípulo de Jesús tiene que conocer su divinidad eterna. Jesús es Dios, Él no comenzó ayer. Lo que era desde el principio, está hablando lo que era desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que yo llegara a Cristo, desde antes de que Jesús naciera, tomara un cuerpo humano y naciera de María hace aproximadamente 2000 años, Jesús ya era, ¿sí? Jesús ya era. Su divinidad es eterna. Antes de que el mundo existiera, Él existía. Él era Dios, Él era el autoexistente. Él estaba con el Padre. Y él comienza de esta manera diciendo lo que era desde el principio. Conocer su divinidad eterna es lo primero que nosotros debemos entender. Eso tiene más peso, escúchelo bien, eso tiene más peso que nuestra experiencia personal con Dios. Mucho más peso, hermano. A veces, cristianos, vivimos por nuestra experiencia personal. A veces decimos, no, es que yo la otra vez, ¿verdad? Estaba orando y sentí bien bonito y entonces por eso alabo al Señor. ¿Qué va a pasar el día que no sientes bonito? ¿Qué va a pasar el día que te viene una calamidad? Porque calamidades vienen a la tierra y nos afectan muchas veces. Enfermedades vienen y nos pueden afectar. Situaciones complicadas vienen y nos pueden afectar. ¿Qué va a pasar si tú fundamentas tu fe solamente en tus experiencias personales? No se puede, hermano. La primera cosa para ser un discípulo de Jesús es creer y conocer su divinidad eterna. Él es Dios desde antes de que este mundo existiera. Yo puedo caminar con alguien que cree que Jesús es Dios. Yo no puedo caminar en la fe con alguien que no cree en la divinidad de Cristo, ¿sí? Creemos en la divinidad del Hijo de Dios. Aquí Juan nos invita a nosotros a mirar hacia atrás, antes de Belén, antes de la creación, ¿sí? Nos recuerda que Jesús existía desde el principio. Fíjese lo que el mismo Juan escribió un tiempo después en su Evangelio de Juan, ¿sí? Aunque aparece primero, el Evangelio de Juan fue posterior, hermano. El Evangelio de Juan dice, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿sí? Eso es lo que dice en el primer versículo del Evangelio de Juan. Y ahí está diciendo, cuando dice el Logos, lo he explicado cuando he predicado del Evangelio de Juan, pero se lo explico hoy. El Logos, esa palabra que se utiliza y que nosotros leemos en español como verbo, era una palabra que los griegos utilizaban dentro de su filosofía para explicar el origen. Había un origen de todas las cosas. Había algo que le daba sentido a todas las cosas. No alguien, algo que le daba sentido a todas las cosas, de la cual partía todo lo que está creado, ¿sí? Y a eso los griegos le llamaban el Logos. Era el título que le ponían. Y Juan comienza a hablar de eso y dice, en el principio, y esa palabra principio dice, antes de todas las cosas, antes de todos los tiempos, existía el Logos, el verbo, ¿sí? La palabra, ¿sí? Y a los griegos decían, sí, claro, ¿sí? Claro, por supuesto, nosotros creemos que eso es así. Pero dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios,
Pero luego dice, y el verbo era Dios. En griego dice, y Dios era el verbo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí? Y más adelante, por ahí del versículo 12, 14, Juan menciona y dice, y ese verbo y esa palabra y ese logos se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dejó de ser. Dice, ustedes creen que el origen de todas las cosas es un algo. El día de hoy a lo mejor dicen, ustedes creen que el origen de todo es un Big Bang, un hecho, un acontecimiento. Dice, claro, hubo un inicio de las cosas que vemos. Pero ese inicio no fue un momento, fue alguien hablando. Fue la poderosa palabra de Dios, que es Cristo Jesús, que creó todas las cosas. Algo así fue lo que Él utilizó. Entonces es relevante para nosotros entender que Dios y Jesús es lo mismo, hermano. Es el mismo Dios. Tenemos un solo Dios, ¿sí? En tres personas que comparten naturaleza, que comparten cualidades, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús es Dios, hermano. Entonces, como cristianos, lo primero que tiene que quedar claro en tu vida es que crees en la eternidad y en la deidad de Jesús. Él es Dios eterno, ¿sí? Eso es la base, ¿sí? El creer y abrazar esa verdad, ¿sí? Es la base fundamental que te va a sostener aún los días en que no sientes una experiencia personal. Aún en los días en que no ves algo más allá de las cosas. Pero cuando vemos esta parte, ¿sabes? La fe madura, una fe madura, une la parte de esta fe o de esta teología o de esta creencia con la vida cotidiana. Reconoce la eternidad y lo experimenta de una manera personal. Eso es lo que Dios busca en nosotros. Que reconozcamos quién es Él. Y que cada día vamos descubriendo y abrazando y teniendo esta revelación de quién es Él, ¿sí? Antes de buscar sentir a Dios, debemos nosotros saber quién es Él. Mucha gente se acerca a la iglesia buscando sentir algo. Hay canciones que nosotros llegamos a cantar y que se vuelven muy populares, pero hay canciones que solamente están enfatizando el sentimiento que tenemos. El sentir que hay cuando Dios se expresa en algo, ¿verdad? Y resultan ser las canciones más populares, ¿verdad? Me hiciste llorar de alegría, lloré de la emoción, me alegré, me llenó de gozo el corazón porque vi este milagro, ¿verdad? Pero hay pocas canciones que hablan simple y llanamente de la grandeza de Dios, de quién es Él, de que a pesar de nuestra condición o situación, Él sigue estando en el trono. Generalmente las canciones dicen, tú eres el Todopoderoso y tú me vas a librar, ¿sí? Y eso lo creemos, ¿verdad? Pero pocas dicen lo que dijeron los amigos de Daniel. ¿Qué dijeron? El Señor es todopoderoso y Él puede librarnos. Pero aún si no quisiera, yo no me voy a doblar las rodillas delante de nadie más, sino solamente de Él, ¿sí? Fíjese, pocas veces reconocemos esa grandeza. Lo primero en nuestra vida, la base más sólida, es reconocer la grandeza del Señor. La segunda cosa que aparece aquí es lo que dice ahí, 1 Juan 1, versículo 1, dice lo que era desde el principio. La segunda cosa, lo que hemos oído, ¿sí? Lo que hemos oído. La segunda cosa que es un fundamento dentro de la vida cristiana, de la experiencia como hijos de Dios, es escuchar su voz para obedecer. Mire, ¿cuántos años tiene usted de cristiano? ¿Cuántos años tiene usted de haber conocido a Jesús? ¿1 año? ¿2 años? ¿10 años? ¿15? ¿20? ¿30? A lo mejor, ¿no? Yo tengo 33, ¿sí? ¿Cuántos tiene usted de haber llegado a Cristo? ¿40? ¿50? No lo sé. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Usted alguna vez había leído algo de la Biblia antes de llegar a Cristo? ¿Alguna vez usted leyó la Biblia o vio un cuadro con el Salmo 23 tal vez? Ese no, pero la historia de huellas, ahí la tenía, ¿no? No, ese no está en la Biblia, hermano. Pero ¿leyó alguna vez usted la Biblia? Uno de los impedimentos que a veces tenemos, ¿sí? Cuando llegamos a Cristo, dice, es que
pues es que leo y no le entiendo, ¿verdad? Ya había leído la Biblia, pero no le entiendo. Y ahora soy cristiano y como le entiendo, a mí me da mucho gozo. De repente hay un hermano, si me dejas decir, hermano, pues ya dije, ya te apunté. Ya. Mi hermano Saúl, cuando platicamos, una de las cosas que me alegra un montón es escucharlo testificar y decir, pastor, me pasa algo. Dice, ahora leo y entiendo, ¿sí? Cada vez entiendo más lo que estoy leyendo. Y a mí me llena de emoción esa parte. ¿Por qué? Porque es el camino de todo creyente. No solamente conocer pasajes bíblicos, no solamente saber, ¿verdad?, de lo que dice en un lado, sino cuando dice lo que hemos oído. No dice lo que está escrito ahí, dice lo que hemos oído, ¿sí? ¿Quiénes? Juan, los apóstoles, alguien que es discípulo de Jesús, ¿sí? Dice lo que hemos oído, no solamente escuchar algo superficialmente, sino está hablando de oír para obedecer. Cuando logramos discernir la voz de Dios, cuando logramos escuchar a Dios a través de su palabra, cuando logramos escuchar a Dios a través de la oración, puedo empezar a escuchar la voz de Dios. El siguiente paso para nosotros es oír, ¿sí? Juan habla de haber escuchado la voz de Cristo, ¿sí? Él habla de haber escuchado la voz de Cristo, su enseñanza, su verdad, ¿sí? Hoy nosotros lo oímos a través de su palabra, a través de la voz del Espíritu Santo. Comenzamos a escucharlo, ¿sí? Con un corazón que quiere obedecer. Comenzamos a leer y dice, ahora le entiendo, ¿sí? Con razón decía así, ¿sí? Y empezamos a entender, y ese es un fundamento. Usted no puede crecer en el Señor si usted no desarrolla la capacidad de escuchar a Dios. Suena muy loco, ¿verdad? Pero tiene que escuchar a Dios, ¿sí? Suena más loco de lo que es, ¿sí? Porque cuando usted viene con un corazón sincero, con un corazón obediente, con un corazón humilde, usted va a poder escuchar. ¿Por qué? Porque Dios mismo nos enseña que Él dice que Él levanta al humilde, ¿sí? Él se acerca al que es humilde, pero al altivo, ¿cómo lo mira? De lejitos, ¿sí? Al altivo lo mira de lejos, ¿sí? Entonces cuando usted viene con un corazón de humildad, de sinceridad, Jesús, mire, no es mi idea, es Jesús, ¿sí? Cuando Jesús platicaba y alguien llegaba y le cuestionaba, ¿cómo respondía Jesús? Cuando alguien le cuestionaba por alguna cosa, oye, ¿y por qué haces tú esto? ¿Sí? ¿Y con qué autoridad tú andas echando afuera a los demonios? Llegó esa pregunta, ¿sí? De gente del templo, ¿verdad? De maestros de la ley, de funcionarios, de gente importante, ¿verdad? O que se sentía importante por lo menos. Y llegan y le preguntan con esta altanería, ¿y con qué autoridad? ¿Y en qué nombre? ¿Cómo les contestó Jesús? Sacó un desplegado teológico y les empezó a decir, mira, porque acá dice y en este lado. No hizo eso. Él les hace otra pregunta a ellos que ellos no pueden responder y les dice, pues si ustedes no me responden eso, yo no les respondo lo que me preguntaron. Ese era Jesús, ¿no? Pero vemos a Jesús llegar y comenzar a contestar, ¿sí? Con una profundidad. Mira, llega y le pega una regañada en Juan capítulo 3 a Nicodemo, un maestro de la ley. Y ahora que conste que a él sí le aclaró algunas cosas porque él venía con un corazón que quería conocer, tenía temor, se avergonzaba de ciertas cosas, pero él se acercó y escuchó. Pero en el capítulo siguiente, Juan capítulo 4, vemos a Jesús llegar ¿con quién? Con una mujer en un pozo, una samaritana. Esta mujer llega y comienza a dialogar con Jesús y Dios le suelta una revelación impresionante, ¿verdad? Acerca de la adoración. No era un músico virtuoso, ¿verdad? Quien estaba preguntando. No era un maestro del templo. Era una mujer, ¿sí? Samaritana, ¿sí? De dudosa reputación aparte. Jesús llega, se acerca, la desarma y comienza a soltarle una revelación impresionante. ¿Por qué? Porque Dios se acerca y responde de acuerdo al corazón que tiene enfrente. ¿Quieres escuchar a Dios? Acércate con un corazón de humildad a Él y vas a comenzar a escucharlo. ¿Quieres empezar a discutir con Dios?
Ay, pero yo, ¿por qué no puedo hacer esto? Y a ver, ¿por qué no esto y por qué no aquello? Y empiezo yo a cuestionar, ¿verdad? Pero no lo hacemos así directo, ¿verdad? A veces decimos, Señor, tú sabes que yo te quiero agradar, pero pues no sé, es que he visto muchas cosas ahí en internet, ¿verdad? Y nomás quería saber, ¿será malo que, verdad? Y ahí pone la pregunta que tú quieras. Pues será malo que salga a pedir Halloween, ¿verdad? Sí. Me invitaron en el trabajo, es una fiesta de Halloween con motivo del Halloween, ¿sí? Es una fiesta en el trabajo. Sí van a tomar, ¿verdad? Sí va a haber un montón de cosas, pero yo voy por convivir, porque es que aprecio tanto a mis compañeros de trabajo, ¿verdad? Tú lo sabes, Señor. Hay un corazón ahí atrás de eso, realmente, ¿sí? Hay un corazón de querer hacer lo que uno quiere. Hay un corazón que quiere encubrir las verdaderas intenciones que tenemos. ¿Qué cree que le va a responder Dios? Mira, lo más probable es que no le va a responder nada, ¿sí? Que no le va a decir nada. Es una necedad preguntar eso, ¿ya? Y si le responde, a lo mejor le va a decir, mira, mejor hoy pregúntale al pastor, ¿sí? A lo mejor. Y usted venga y yo le contesto, ¿verdad? Por ahí les mandé un PDF en WhatsApp acerca de ese tema, ¿sí? Yo le animo, si usted no lo tiene, hágamelo saber y yo se lo paso con toda confianza, ¿verdad? Con todo gusto, ¿sí? Debemos escuchar a Dios al tener un corazón humilde, ¿sí? Juan capítulo 10, versículo 27. Juan capítulo 10, versículo 27. Ya vi mi reloj. Juan capítulo 10, versículo 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sí? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y esto es increíble, hermano. En el mundo saturado de ruido, Dios sigue hablando el día de hoy. Sí, pero pocos escuchan. ¿Sí? Seamos de esos pocos que escuchan. Y escuche esto, oír sin obedecer es información. Oír y obedecer es transformación. ¿Sí? Dios quiere transformar nuestro corazón. Número 3, tercer cosa que Juan establece para nosotros. Lo que hemos visto. Todo creyente llega a caminar en la vida del Espíritu cuando tiene revelación espiritual. Revelación espiritual. Se lo voy a platicar con un testimonio personal. ¿Sí? Le he contado este testimonio, pero no me es gravoso contárselo de nuevo. Hace muchos años, en un tiempo muy complicado, muy difícil, en la cuestión económica en casa, con un par de hijos, bebés todavía, ¿sí? Y con un montón de deuda y con poco ingreso y con muchas necesidades en la casa, ¿verdad? Había necesidad de pañales, de comida, de cosas elementales, hermano. En medio de todo eso, en esa desesperación que se siente, a lo mejor a usted alguna vez le ha pasado, ¿verdad? O le han platicado, no lo sé. Pero es una desesperación muy fea, ¿no? Más como proveedor, estar ahí y estar buscando de esta manera. ¿Sabes? Me metí a buscar a Dios. Me metí a las Escrituras, me metí a ver lo que las Escrituras decían y yo estaba convencido y conocía todo lo que las Escrituras decían. Bueno, no todo, pero conocía mucho de lo que las Escrituras decían acerca de cómo Él es mi proveedor, que Él se encarga de mi familia, que Él está aquí conmigo. Y conocía y podía, es más, hasta enseñé algo de eso con los jóvenes, ¿verdad? Que en ese tiempo yo estaba a cargo de jóvenes y conocía esas partes, ¿sí? Había escuchado, las sabía y creía que era cierto. Aparte, volteaba y yo veía que en mi casa ni un solo día Dios nos dejó sin comer. Y se lo he dicho así, en la mañana no sabíamos que íbamos a desayunar, 2, 3, 4, 5 pesos, córrele por un poquito de tortillas y aquí hay una puré de tomate, comimos chilaquiles, ¿verdad? ¿Qué vamos a comer al mediodía? ¿Quién sabe, verdad? Llegaba el mediodía y había para hacerlo. Oye, no hay pañales, y se hizo el niño. Y había una bolsita de tiquitín, ¿verdad? De los que venden en el Oxxo, ¿no? De 3 piezas, ¿verdad? Y había para el niño, ¿no? Y en la cena cenábamos, hermano. No íbamos a restaurantes, ¿verdad? Pero había esa parte. Podía incluso testificar acerca de eso. ¿Y qué cree? ¿Que eso me dio paz?
Para nada, hermano. Cada vez me sentía más desesperado y más me desesperaba poder decir, yo lo testifico, en las escrituras viene, ¿verdad?, que Él va a proveer y que Él va a estar ahí. Y yo puedo voltear a decir, y es que lo he visto, que Dios se encargó de proveer, ¿verdad? Y que Dios está ahí. Sí, pero algo pasa que no ha conectado aquí, ¿sí? Lo tengo aquí, pero no ha conectado acá, ¿sí? Esta tercera cosa, lo que hemos visto, habla de una revelación espiritual. Dios no quiere meter información solamente en tu vida. Dios quiere revelar eso que está escrito acá en tu corazón, ¿sí? Revelarlo. Y eso, mi hermano, por más que me esforcé, no pude hacerlo. ¿Cuál fue la forma que hice? Me metí de plano, solté todo, me metí a mi taller, cerré la puerta y 3 días me metí a estar diciéndole al Señor, bueno, medio diciéndole, pensándole también, ahí delante del Señor, ¿sí? Señor, ayúdame a que eso sea carne en mi corazón. Al tercer día, no digo que tiene que ser así, a lo mejor te cuesta 40 días o a ti te cuesta 1 hora, no lo sé. A mí me llevó 3 días y al tercer día, de una manera sobrenatural, en un instante, Dios de pronto conectó eso y esa preocupación se fue. Se fue, simplemente. ¿Había conocido algo nuevo? No. ¿Había aprendido algo más? No. ¿Alguien vino y me dijo? No. ¿Llegó dinero en la cuenta? No. Hasta el mes siguiente, todavía un mes más en esa condición, y un mes después hubo prosperidad abundante en mi casa después de eso. Pero ese mes fue totalmente distinto porque Dios había conectado una verdad espiritual con mi corazón. Y Dios quiere que tú y yo no solamente aprendamos verdades, necesitamos conocer verdades, pero Dios quiere que eso se conecte de una manera sobrenatural. Eso se llama revelación. Algo lo conoces, pero todavía no es revelado. Cuando el Espíritu viene, abre esa ventana y entonces es revelado. Y esa es una obra sobrenatural de Dios hacia cada uno de nosotros. Si a ti te pasa que has visto y has leído y dices, no, pues eso dicen, pídele al Señor, revélame esa verdad, Señor, y aférrate hasta que Dios te conteste en esa verdad. ¿Sí? Cuando vemos así, la fe se vuelve visión, ¿sí? La esperanza se vuelve una evidencia, hermano, de lo que estamos viviendo. Número 4, la última, lo que contemplamos y palparon nuestras manos. Finalmente, Dios no está buscando solamente conocer verdades eternas, no solamente está buscando que escuchemos la palabra, no solamente está buscando que se revele un testimonio, una palabra a nuestra vida, sino dice aquí lo que contemplamos y palparon nuestras manos. Él está hablando de una comunión real, ¿sí? Una comunión personal con Dios. Dios está buscando no super cristianos para formarlos en una fila impersonal, en un ejército desconocido, sino Dios está buscando personas que tengan comunión con Él. Que yo me acerco a Él y tengo comunión real y transformadora con Él, ¿sí? Juan no solo miró a Cristo, Juan lo tocó, Juan escuchó. Fíjese, él tuvo el privilegio que literalmente escuchó latir el corazón de Jesús. Lo vemos en algunas ocasiones a él recostado en el pecho de Jesús. ¿Qué es lo que escuchaba? El corazón de Jesús. El corazón de Jesús. ¿Quién ha escuchado el corazón de Jesús? ¿Sí? Bueno, él podía decir, yo he escuchado literalmente el corazón de mi Señor. ¿Sí? Usted y yo somos llamados a tener una relación con Dios tan personal como dice aquí. Lo que contemplamos, es decir, lo que vemos con admiración, no solamente le es revelado que Él es el Dios Todopoderoso, sino que usted puede ver con admiración aquello. ¿Sí? Tiene comunión con Dios, lo que palparon nuestras manos. Usted puede vivir en lo personal aquella verdad del Evangelio, aquella verdad del Hijo de Dios. Y eso es lo que Él hizo, ¿sí? Con esto Juan nos enseña que el cristianismo no es una fe distante, no es una fe lejana, sino que es una relación muy, muy cercana con Jesús. Eso es a lo que somos llamados nosotros a vivir. Dios no quiere que lo experimentemos, tan cerca que su realidad te asombra cada día.
pero que nuestro corazón esté lejano de Él. Dios quiere que nosotros experimentemos esa cercanía con Él, que lo abracemos y que seamos nosotros aquellos que tienen comunión íntima, verdadera, personal con Él, que Él nos conoce, que nosotros le conocemos a Él. Esta relación tan cercana es lo que Dios está buscando. Le he dicho en otras ocasiones, Dios nos quiere llevar de regreso al huerto del Edén. ¿Qué pasaba en el huerto del Edén? Que había comunión con Dios. Adán y Eva podían disfrutar de la comunión con Dios. Escuchaban a Dios, veían a Dios. Dios se paseaba en aquel lugar. Dios no solamente viene aquí para que hagamos cosas. Dios viene a nuestra vida para tener comunión con nosotros, para caminar juntamente con nosotros. Dios está buscando ese tipo de relación. Entonces, son estas 4 cosas que menciona Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El verbo de vida es Jesús, ¿sí? Tocante al verbo de vida, porque la vida se manifestó, porque Jesús vino a esta tierra y se mostró en medio de nosotros. Y Él quiere que nosotros hagamos esto. Y todo eso suena muy bien, ¿verdad? Tener una relación así de cercana con Jesús. Acercarnos, conocerlo, verlo en su palabra, recibir esta revelación de quién es Él, conocer, ¿verdad?, las Escrituras y hablar de su eterna deidad y hablar de su increíble poder. Y todo eso está padrísimo. Todo eso está muy bien. Pero en conclusión, nosotros vamos a ver aquí en el versículo 3 y versículo 4. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El verbo de vida no vino solo para ser recibido, hermano. No solamente vino para ser creído, sino para ser conocido, experimentado y anunciado. Dice eso, lo dice Juan, eso que nosotros, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, eso que es tan real para nosotros, eso os anunciamos. No tiene sentido, hermano, si nosotros nos quedamos solamente en esa perfecta relación entre Dios y nosotros. Eso es amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso es tener comunión con Dios. ¿Qué le falta a esa ecuación? De acuerdo a Jesús. Si yo digo, yo ya estoy cumpliendo lo que Jesús mandó. Jesús, ¿qué dijo? El primero y más grande mandamiento es: ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y eso está ahí en esos versículos, ¿verdad? Y eso está increíble. Pero ¿qué dijo a continuación? ¿Qué es lo que nos falta también? ¿Ama a quién? Ama a tu prójimo como a ti mismo. La mejor manera de amar a alguien es anunciarle la verdad del evangelio. Si realmente estás viviendo una vida, y escúchalo bien, si realmente estás viviendo una vida de intimidad con el Señor, invariablemente empezarás a compartir con otros el evangelio. Ahora, eso que te acabo de decir, analízalo. ¿Y qué pasa o qué quiere decir si yo no estoy compartiendo el evangelio con otros? Te lo repito. Si tú tienes una relación con Dios cercana, personal y viva, invariablemente comenzarás a compartir el evangelio con otros. Porque ahí se cumple: ama a Dios y ama a tu prójimo. ¿Sí? Sí, pastor, pero ¿y si no estoy compartiendo el evangelio? Invariablemente, si tú tienes una relación correcta con Dios, si tú amas a Dios, si tú experimentas la vida de la fe en Cristo, invariablemente, es decir, no hay vuelta de hoja. Si tú experimentas una relación viva y personal, real con Dios, sí o sí estarás compartiendo el evangelio. Si tú no lo estás compartiendo, revisa tu relación personal con Dios. Revisa lo que hay en tu corazón. Revisa lo que está ocurriendo ahí. Tal vez estás desconectado en algún área. Tal vez tú sientes que todo está muy bonito, ¿sí? Pero en realidad no se te ha revelado la verdad del evangelio.
¿Conoces la palabra y lo que era desde el principio? ¿Conoces principios teológicos? ¿Has oído su palabra y dices, sí, yo hago cosas buenas, pero no se te ha revelado quién es? ¿No lo has experimentado tal vez? O sí se te ha revelado, pero no lo vives de una manera personal cada día. ¿No es parte de tu vida cotidiana? ¿Sí? ¿Sigues desconectando la vida espiritual de la vida cotidiana? A lo mejor está pasando algo así. Pues el Señor te llama el día de hoy. Evalúa qué es lo que está ocurriendo. Termómetro, cómo estás compartiendo con otros. Es tu expresión de amor hacia otros. Eso te va a indicar cómo andamos, ¿sí? Y ahora, yo no sé, ¿sí?, cómo andas en eso. Yo sé cómo ando yo, ¿verdad? Pero ¿cómo andas tú, hermano? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Hay algo que se ha desconectado ahí? ¿Te has comido el cuento que dice el mundo, que una cosa es la vida espiritual y otra cosa es la vida cotidiana? Dios nos llama a vivir vidas cotidianas espirituales, ¿sí? Que tu vida cotidiana hagan todo como para el Señor. Es la instrucción de la Escritura. Hagan todo como para el Señor. No está hablando solamente de excelencia en lo que haces. Está hablando de saber que Dios es el que llena todo en todos nosotros. Que lo que yo hago, no dejo de ser discípulo de Jesús cuando salgo a trabajar, cuando salgo a negociar, cuando salgo a pasear, cuando voy a divertirme. No dejo de ser discípulo de Jesús. No tomo vacaciones de Cristo. No nos descolgamos de la cruz, ¿verdad? Nos mantenemos en esta búsqueda real con el Señor. Eso es lo que Dios está buscando en nuestra vida. El verbo de vida no vino solo para ser creído, sino para ser conocido, experimentado y anunciado. Amén. Póngase de pie en esta mañana. Mire, todavía me quedan 3 minutos. Aunque creo que se quedó pausado esto, hace como 15. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios, que Él nos permite acercarnos delante de Él. Nos permite ver nuestra condición, no para exhibirnos, no para exponernos, no para desecharnos, sino que Él nos permite ver dónde estamos. ¿Para qué? Para que nuestra relación con Él sea cada día mucho más cercana, mucho más viva. Amén. Ayúdame a orar en esta mañana y presentarnos delante del Señor. Amado Dios, hoy traigo, Señor Dios, mi vida. Todo lo que hay en mí, Señor, lo presento delante de ti. Amado Espíritu Santo, llévame a conocerte en tu palabra, Señor. Que cada uno de estos principios, Señor Dios, yo pueda tenerlos en mi pensamiento, en mi corazón. Que abrace, Señor, tu verdad cada día de mi vida. Pero también permíteme, Señor, voltear y verte a ti, Señor, en esta tierra. De una manera personal, experimentar esa parte, Señor, de verte a ti en cada cosa que me ocurre en cada día, Señor. De ver cómo estás presente durante toda mi vida, aún en los tiempos más difíciles. Ahí has estado y ahí estás, Señor. Y no has desistido, Señor, conmigo. No te has dado por vencido. Sigues estando ahí, Señor. Permíteme, Señor, escucharte para caminar en obediencia. Revélame tu palabra, Señor, al corazón. Revélate, Señor, a mí, no solamente con conocimiento, sino ese conocimiento, conéctalo con mi vida personal, Dios, y que podamos tener una relación personal tú y yo, Señor. Que yo pueda acercarme con confianza delante de tu trono, conociéndote y sabiendo quién eres tú, Señor. Pero que no me quede ahí, Señor, en una relación bonita. No permitas que nos quedemos, Señor, como tu pueblo, en una relación bonita contigo nada más. Sino llévanos, Señor, a anunciar tu evangelio. Llévanos, Señor, a proclamar tu luz en medio de las naciones, Señor. Llévanos, Señor, a tener el amor suficiente para no quedarnos, Señor, inertes cuando algo está pasando en esta tierra, cuando la gente se está perdiendo a una eternidad sin ti. Llévanos, Señor, a amar de tal manera que tengamos que abrir la boca sin temor, Señor, para proclamar tu evangelio. Ayúdanos, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor.
nombre de Jesús. Aleluya.